Qué gusto saludarte en esta oportunidad. Gracias a Dios llegamos a tu hogar a través de este medio. Bienvenidos. Hoy tenemos la grata visita y también compañía de un exalumno de la Escuela Misionera Es Amor del Perú. Queremos también contar un poco una historia de cómo es la vivencia en esta linda institución que prepara a jóvenes, señoritas, para esta vida, para la eternidad y para la evangelización en esta fase final de la historia de este mundo. Está con nosotros nuestro invitado Diego. Vamos a conocer un poco más acerca de su nombre, su trabajo y misión aquí en la Unión Peruana de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. ¿Cómo estás, Diego? Muy buen día, Fabián. Qué gusto tenerte con nosotros en esta oportunidad. Queremos conocer un poco más de tu experiencia en la escuela misionera. Queremos saber de dónde eres y qué hacías antes de entrar a Es Amor Perú. Muy buenos días también con todos ustedes. Gracias por la oportunidad de poder expresar lo que fue nuestra experiencia en la escuela misionera. Mi nombre completo es Diego Jesús Zapata Ramírez. Nosotros estábamos en Trujillo cuando fue la convocatoria, el llamado para prepararnos en la escuela misionera. Ya había culminado el estudio técnico de fisioterapia. ¡Qué bien! Estábamos trabajando ya, en aquel tiempo se llamaba Hospital Primavera. Ok. Estuvimos allí y en el mes de enero viene el llamado. El hermano Jorge Garayana, mis padres. Ok. Luego mis padres le dicen, pues habla con él directamente. Me llamó, me comentó que desde la niñez me vio crecer, que sería bueno entregar el servicio al Señor. Ok. Y lo estuvimos considerando, porque ya había un trabajo, Y recuerdo una ocasión con mi padre cuando estaba allí conversando en casa, y eso es lo que definió mi decisión para ir a la escuela. Ok. Él me dijo, bueno, fue algo sentimental ese momento. Claro. Porque un poco me expresó, emotivo. Sí, me dijo, antes que vaya al descanso, quiero verte siendo pastor. Tu padre expresó estas palabras. Sí. Creo que esto conmueve un corazón. Sí, y desde ese momento lo consideré mucho más. Ok. De ahí estuvimos aquí meses antes, y al resto ya creo que compartimos mucho tiempo aquí. Hemos tenido parte de esa Antes de historia, la escuela misionera, más de conocimiento. hasta que comience el estudio, y por la gracia de Dios hemos culminado y ahora trabajamos para el Señor. Ok, quiero hacer un paréntesis ahí en esa parte y saber qué edad tenías en ese momento. En ese momento yo tenía 20 años. 20 años. Cuando tu padre te hace esta pregunta, Así es. tienes esa conversación y ¿cuál fue tu respuesta? No nos contaste en detalle. Bueno, la respuesta fue, voy a pensarlo. Pero no mostré que esas palabras ya habían llegado al corazón. Ok. Me habían sensibilizado un Calado poquito. ahí en el corazón. Y solo dije, voy a pensarlo. Pero ya lo había pensado, ya había decidido que sí. Pero fue cuestión de tiempo para venir ya a la escuela. ¿Tenías ya el deseo anteriormente? ¿Habías pensado en otra carrera universitaria? Cuéntanos. Sí, el plan de vida y el proyecto era al área de salud. Ok. Ya habíamos empezado técnico. Los planes eran convalidar, dedicarnos a eso, conocer un poco más de carreras paralelas a esta. Mas Dios cambió el rumbo y no me arrepiento de eso. Los designios del hombre son uno, los propósitos de Dios son otros. Conocemos un poco de la experiencia e historia de nuestro exalumno de la Escuela Misionera Es Amor aquí en el Perú, Diego Jesús Zapata Ramírez. Diego, queremos también conocer un poco acerca de, cómo era tu vida de oración y tu pasión por la misión antes de la escuela. Cuéntanos. Bueno, como todo joven, creo que está en la iglesia, ve cambiar a los misioneros, ve cambiar a los pastores cada cierto tiempo, y uno tiene respeto. Bien. Por el traje, por los temas que exponen, por el liderazgo. Pero en mi mente no estaba ser parte de esa profesión o de esa convicción de vida, de dedicarnos a eso. Pero cuando nosotros
éramos de esa edad, a pesar de que veíamos todo esto y nuestros padres incluso nos decían, hay que estudiar la Biblia, hay que orar. El joven, creo, es oídos sordos a esos consejos. Y yo era muchos, reflejaba muchos en ese tiempo. Quizá algún joven que me está viendo a los 20 no tiene una vida espiritual firme, no tiene una vida de consagración personal. Y yo era de esos jóvenes. Ok, tenías esa experiencia. Bien, Diego, gracias por compartirnos un poco más acerca de cómo era tu vida de oración. Queremos saber ¿a qué edad te bautizaste? ¿A qué edad hiciste tu pacto con el Señor? ¿En qué momento de tu vida dijiste, sí, quiero hacer una alianza con el Señor, quiero bautizarme? ¿Alguien te impulsó? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, recuerdo, en esa época estaba en Trujillo. Ok, Estuvimos allí un espacio de 4 o 5 años. ¿viviste en Trujillo? Sí, estuvimos allí. Ahí fue el estudio técnico Ok, de fisioterapia que te comenté. Y se avecinaba el Congreso Nacional, el 2018. bien, Y allí el director de iglesia me preguntó aquella ocasión, si viene el Congreso, ¿no quisieras bautizarte? Y a veces necesitamos una pregunta así. El joven no piensa en su bautismo, ya. pero a veces necesitamos que un pastor, que un misionero, que un hermano de la iglesia nos haga la pregunta para recién entrar en razón y considerar el bautismo. Claro, analizar, profundizar. Así es, yo no Bien. pensaba. Después de esa pregunta estuve pensando, ¿por qué no? ¿Qué te impide? ¿Qué me impide? Claro. Y me dieron el curso bautismal, Bien, empezamos a estudiarlo y estando en casa con nuestros padres, les dije, este congreso me están invitando a bautizarme. Y ahí había una alegría de parte de ellos. claro. Claro, hijo. La felicidad de un padre. Es ya el momento. Pero les dije, aquí hay un curso, son 23 lecciones que estudiar aún. Y recuerdo que me dijeron, hijo, desde que te dedicamos en la iglesia, ha sido tu preparación para este momento. Ok, Entonces me dijeron, este curso tú no lo necesitas. Desde que te dedicamos en la iglesia, empezó nuestra labor de prepararte para este momento del bautismo. bien, Simplemente me preguntaron en cuanto a la lección de estos temas bien. y ya los conocía, los practicaba. Entonces fue muy rápido en cuanto a lo que el comité vio, a lo que la iglesia vio y aprobó. Y mi bautismo fue en ese Congreso Nacional el 2018 a mis 18 años. Bien, excelente. 18 años habían transcurrido desde ese momento en el que el Señor, a través de tus padres, los condujo, te educaron en principios, valores para esta vida y la eternidad. Así es. Diego, queremos también conocer un poco acerca de si tuviste algún miedo, presentaste alguna excusa cuando recibiste la llamada para ir a la escuela misionera. ¿Cómo fue ese momento? Cuéntanos. ¿Qué dijiste? ¿Qué respondiste? ¿Hubo alegría? ¿Hubo emociones encontradas? Cuéntanos. Bueno, como te comenté hace un momento, fue un proceso en que yo como que evadía Ese llamado. Ok, porque ya estaba trabajando. Pero Dios utilizó a mi padre y esa pregunta a solas para que pueda considerarlo y ahora estoy aquí. Entonces, pero sí, yo evadía ese llamado, evadía esa oportunidad de entregar ciertos años de preparación para que pueda hacer este servicio. Pero ahora, gracias a Dios, veo que sus planes son superiores a los nuestros. ok. Diego, quiero que nos cuentes ahora qué es la misión para ti. Bueno, la misión para mí es el seguir el camino que Dios ha designado para el ser humano. Ok, No hay mejor labor, no hay mejor forma de vida que el ser un ministro del Señor. La misión que tenemos es la de apresurar la venida del Señor. Y el ser parte de esta misión es la más importante delegada al ser humano. Y como joven, creo que es un privilegio estar dentro de estos pocos hombres, creo, a nivel mundial. Creo que si comparamos el nivel de población mundial y los que están en el ministerio,
es muy reducido el número. Claro, hablamos de Lima con una gran población, aproximadamente 12 millones de personas. Sí, Muchos son los llamados, pocos los que aceptan el llamado. así es. Diego, creo que tú compartes para nosotros parte de una gran experiencia de vida de no muchas personas, porque no podemos invitar a todo el mundo y va a contar la misma experiencia. Creo que cada uno tiene una historia que contar de manera distinta y desde un ángulo diferente. Diego, queremos ahora saber un poco acerca de cómo fue ese momento cuando ya ingresaste a ese amor. Cuéntenos un poco acerca de ese momento cuando te dijeron, bien, ahora eres parte de ese amor, la inscripción. ¿Cómo fue ese momento, ese día? ¿Hubo alegría? ¿Qué sentiste en tu corazón? Lo bonito de esa experiencia es que antes de comenzarla, ya estábamos aquí en Puente Piedra, en la sede. Ahí justo nos conocimos. Tuvimos una experiencia grande de un periodo de pandemia, año 2020. Antes del comienzo ya parecía estar dentro de la escuela porque ya estábamos conviviendo aquí como compañeros de la escuela que pronto iba a aperturarse. Efectivamente. Y ya iban a llegar otros, pero ya el estar aquí con los jóvenes, el estar ya dentro de la escuela misionera, es distinta a otra experiencia porque no siempre se convive con personas que no son familia. Okay. Pero así hemos ido creciendo como hermanos en la iglesia, como amigos, como compañeros. Y en fe, pues creo que es una de las grandes áreas en las que uno debe crecer cada día también, es importante. Sí, en ese aspecto fue una experiencia de mucho aprendizaje. No solamente en la convivencia, sino también en los estudios, en cómo estar aprendiendo allí de lo que muy pronto sería nuestra labor misionera. Ok, Diego, avanzando un poco la experiencia, el tiempo en ese amor, cuéntanos cuál ha sido la experiencia más bonita o impactante dentro de tu estudio en la escuela misionera. Muy bien, creo que algunos son testigos de lo que fue mi experiencia allí. Como les mencioné hace un momento, yo era uno de los jóvenes, como la mayoría aquí en este tiempo. Bien. No ve una vida espiritual, no considera ser consagrado. Pero dentro de la escuela, en esa etapa, me entró una chispa por madrugar. Ok. Que no se apagaba. Y duró casi, desde nuestra estadía en SUPE, que fue el segundo año, Bien. fue permanente esa experiencia. Y lo que a mí me impactó es que el yo estar allí despierto desde muy temprano en las aulas impulsó a que otro siga esos pasos. Fue un ejemplo. Y estuvimos 2, luego fueron 3. Y si más no recuerdo, fuimos 7 al final, madrugando, cada uno en su mesa leyendo, y uno decía atrás, oye, escuchen este párrafo. Y lo leía y compartíamos, comentábamos. Bien. Otro también consideraba en cuanto a un pensamiento, en cuanto a un versículo, cómo es que lo entiendes. Y fue un momento muy bonito la experiencia. Algo fortalecedor también. Sí, una experiencia muy bonita. Ahí aprendimos muchas cosas, preparamos muchos temas, cosa que en el campo ya se complica un poco por el tiempo ya de estar con las familias, de poder estar allí atento a las necesidades de la iglesia. Bien, Diego, ¿hubo en las clases, en un momento de oración o una experiencia en el campo misionero, en las prácticas, que marcó un antes y un después en tu vida? Fue en las prácticas misioneras. Bien, ¿qué pasó allí? Cuéntanos. En cierto momento, fines de mes, tuvimos una ayuda a la familia y de lo que recibíamos para estar allí durante el mes con las compras personales, con la alimentación. Hubo un egreso de apoyo a mi familia por alguna emergencia que ocurrió. Ok. Y había poca cantidad que me quedaba para la última semana. Ya. Creo que fue algo de 80 soles. Y justo en esa semana se me acaba el gas. Y ahí está caro. Ya. Costaba 59 el gas allí, recuerdo. Yo estaba con Riddle en prácticas, pero él había
salido antes. Yo estaba ya solo los últimos meses allí. Y tenía que sobrevivir con 20 soles durante la semana. Ok. Yo digo al Señor, Señor, tendré que ayunar esta semana. Ya. Ok, Y ok. salí a las visitas. La primera visita fue a las 9. Y justo era una señora de una tienda. Me dice, es mi cumpleaños, te invito a un desayuno, un Ah, compartir. mira, qué bien, ¿eh? Y yo sentí ahí el Señor que me dijo, tú no vas a estar de hambre esta semana. Ya. Y yo te voy a sustentar, yo te voy a alimentar. Toda la experiencia de Elías. Sí. Bien. Y a las 11 tenía otra visita a una hermanita evangélica del mercado. Bien. Estudiamos, conversamos. Recuerdo su nombre, Gumercilda se llama. Ok. Después de la oración me dice, hermanito, páseme esa bolsa amarilla, Ya. esa bolsa grande. Y yo pensé era para un cliente que le va a atender. Ok. Me dice, hermanito, llénate. ¿Verdad, hermanita? Y ahí me llené pues, tomate, cebolla, Ok, hiciste limones. prácticamente Sí. parte del mercado. Y Ya. eso duró la semana. Oh, El Señor me sustentó. Y de ahí, desde ese momento, yo dije, el Señor se hizo presente. Y curioso fue que después de unas semanas, me llamó el licenciado con el que trabajaba en el Hospital de Primavera. bien. Me dice, Diego, tengo un lugar. Te necesito acá, trabajando de nuevo. Regresa. Sí, y la única respuesta que tuve es, tengo un mejor trabajo. Y gano más. Porque en Impactante. realidad era así. El Señor se mostró muchas veces, y esta es la más impactante para mí, que Él Ok. suplió en momentos de necesidad lo que me hacía falta. Qué bendición. Yo creo que testimonios como estos solamente se viven cuando llegas allí al campo, Sí, al lugar donde el Señor nos pone para que podamos ganar no dinero, sino almas, que es nuestro trabajo. Digo, queremos también conocer un poco acerca de qué te enseñó ese amor. Sobre Dios, ¿había algo que no entendías algo antes? Cuéntanos. ¿Qué aprendiste en la escuela misionera? Tuve el privilegio de crecer en la formación adventista desde muy pequeño, con mis padres. El conocimiento fue en aumento, pero hay cositas que están en el pensamiento del joven en cuanto a Dios, no en la teoría, sino en la experiencia. Ah, ok. Porque nuestros padres nos cuentan, ¿no? Que Bien. Dios es grande, que Dios nos cuida, pero para nosotros es simplemente escucharlos. Claro. Pero allí la escuela misionera, con las experiencias dentro y fuera, experimentamos que en realidad Dios es así. Ese fue el mayor aprendizaje, más que teórico, fue el aprendizaje práctico, que Dios siempre está allí en momentos en los que uno lo necesita. Bien. ¿Hubo un cambio cuando llegaste a la iglesia donde reunías después de la escuela misionera? Yo fui enviado desde la iglesia del Parque Industrial de Trujillo para la escuela misionera. De allí salió mi recomendación. He tenido el privilegio de llegar solamente de visita Ya. en este año, ya que ahora trabajamos en el norte, y de agradecerles. Bien. Mi corazón sentía que debía darles el agradecimiento por eso, no solamente con palabras, sino que Dios me dé la oportunidad de servir al menos un periodo en mi juventud a esa iglesia y a esa zona. Dios verá si es necesario, verá si lo permite así, pero tuvimos la oportunidad de agradecerles personalmente allí, un sábado que fuimos, porque ha habido muchos cambios a partir de allí. Ese joven inmaduro de ese tiempo, Ya. pues regresó, según ellos me Transformado. decían, hoy estás más alto, estás mucho más serio, estás mucho más reverente, porque recordaban las cosas que pasaban en ese tiempo. Pero sentí también la satisfacción de ellos, de ver un joven desarrollado, de ver un joven preparado, sobre todo para el servicio del Señor. Bien. Queremos ahora que nos cuentes una historia específica a quien le hablaste de Jesús. ¿Qué grupo iniciaste o qué ministerio nació después de ese amor? Bueno, al salir de la escuela misionera, mi corazón siente la necesidad de que jóvenes sean aquellos que sigan al Señor. Amén. Mi deseo es que así como yo cambié a mis 20 años,
de una mente inmadura a buscar al Señor y realmente amarle y servirle y vivir para Él. Desde que salí de la escuela, mi plan es, o mi propósito principal es acercarme a los jóvenes. Cuando estábamos en prácticas misioneras, estábamos en la escuela estudiando y nos delegaban familias Bien. para hacer cultos. A mí me delegaron junto a otro compañero, a nuestro hermano Cristian Olortegui, no sé si te acuerdas, Claro. con Luisito, niñito. Ahí estuvimos dando cursos de hogar, estuvimos orando con las familias y tuve el privilegio de poder ayudar, al menos con un granito de arena, a que ellos concreticen su matrimonio. Ah, qué bien. No eran parte de la iglesia, no eran miembros de iglesia, aún eran convivientes, pero Dios ha bendecido la labor, ya que llegaron a casarse civil, luego hubo una bendición pastoral, luego hubieron muchas decisiones espirituales y ahora la comunicación sigue con ellos, gracias a Dios. Qué bueno. También en la zona anterior en la que estuve trabajando, los jóvenes eran el enfoque principal de mi labor. Habían muchos jóvenes allí. Con algunos coordinaba cocinar allí en el lugar donde me llegó la iglesia. Con algunos salíamos a comer por allí. Pero esas oportunidades eran solamente para hablarles de cosas espirituales. Y gracias a Dios, algunos de ellos han tomado decisiones de entregar su vida en bautismo. Bien, Diego. Gracias por ese alcance importante que nos compartes justamente. Mira, queríamos también conocer un poco acerca de si llegaste a tener algún rechazo en tu primer espacio cuando llegaste a predicar, compartir la fe. ¿Cómo reaccionaste después de haber salido de ese amor? ¿Y cómo hubieras reaccionado si no hubieras venido de ese amor? Bueno, han habido varios. Bien. Porque en ciertos lugares predomina un tipo de creencia, sea católica o evangélica, otra creencia, y tienen una repulsión por otras denominaciones. Incluso hay casitas con cartelitos: este hogar es católico, aquí no se reciben otras personas. Antes de salir ya al campo, tuvimos en Los Ángeles la labor de preparar allí a la iglesia, de poder llenar con hermanos nuevos. Y nos delegaron ciertas manzanas para dar cursos bíblicos. En cierta manzana hubo una señora que me dijo: yo te acepto el curso, mas no voy a ir a tu iglesia. Bien. Así fue tajante. Me dijo: vamos a estudiar, pero no voy a ir a tu iglesia. Yo le dije, y el Señor me dio sabiduría, y le dije: lo que más deseo es que usted conozca al Señor. Este curso le ayudará a conocer. Estudiamos el curso, terminamos, pero ya como había crecido la amistad, así no había curso, yo iba. ¿Cómo está? A visitarla. Sí. De lo que empezó con: señor, buenas tardes. Luego siguió: hermano, buenas tardes. Luego: hola Diego, buenas tardes. Creció una amistad. Sí, siguió ese proceso. Y llegó fin de la escuela, iba a ser la graduación, iba a ser la despedida allí en la iglesia, y la visito y le digo: buenas tardes, pronto nos iremos ya al lugar donde Dios designe y queremos hacer una despedida aquí con aquellos que hemos conocido. ¿Recuerdas lo que te dije? No voy a ir. Ahí quedó. Empezó el programa a las 6. Estuvimos allí en la iglesia de Los Ángeles con aquellas personas que recibieron curso. Vinieron algunos, muchos, agradecidos por las enseñanzas. Claro. Y salíamos uno por uno. Cuando yo estaba al frente, preguntaron: ¿algunos quieren dar palabras? Hay una hermanita dio, y al final había una. Era justamente la que me dijo que no iba a ir. Llorando y decía: ¿recuerda lo que te dije, joven Diego? Ni yo entiendo por qué estoy aquí, pero te quiero agradecer por enseñarme la Biblia. Y yo fui a abrazarla. Y Dios hace cosas así maravillosas.
El rechazo es el impulso humano quizá, pero el Espíritu Santo transforma y al final aún tenemos el contacto de ella y le enviamos mensajes de reflexión. Pero fue de bendición esa experiencia. Diego, queremos saber después de esta impactante historia, un momento emotivo, creo que para la persona que vino, después de decir no, y también para ti, porque ya habías recibido una negativa. ¿Cómo hubieras reaccionado si no hubiera sido ese amor? A ese no, en un primer momento. Creo que hubiera pasado de largo a la siguiente casa. Y esa es la razón natural de un rechazo de alguien que no está en comunión con el Señor. Simplemente ignora y se vaya a otro lugar. Pero cuando uno pasa por la escuela entiende que cada alma necesita conocer del Señor y el insistir es parte de la evangelización. E incluso las condiciones que nos puso, estudiaré pero no iré, era la oportunidad para estudiar. Claro. Y estudiamos y Dios hizo lo demás. Había una barrera, pero también había una puerta a abrirse. La obra del Espíritu Santo en el corazón de una persona es como el viento. Lo sentimos, pero no lo vemos. Diego, queremos también saber un poco acerca de, para ti, hoy, en una frase, ¿qué es ese Amor Perú para ti? Segunda casa. Fue una segunda casa en la que nosotros éramos como hermanos, los maestros eran como los padres, siempre guiando, instruyendo. Creo que si se nos diera la oportunidad de que el Señor nos diga, ¿quisieras repetir esa etapa o volver el tiempo? Creo que diría que sí. Fue bonita esa experiencia, esos momentos en la que hay un antes y un después en mi vida. Y sé que en nuestros compañeros también. Yo creo que ha impactado muchos corazones. La experiencia allí vivida, los días, las semanas. Ese amor tiene actualmente un periodo de estudio. En nuestro periodo fueron 3 años, 2 años teóricos, 1 año prácticas. Y hay grandes aprendizajes, grandes enseñanzas. Digo, ¿qué podrías decir desde tu experiencia hoy a ese alguien que nos está viendo, escuchando, de ese amor? ¿Qué invitación tienes para él a servir en la misión? A una señorita, a un joven, quizá un adolescente que está pensando que es mejor ir a una universidad, prepararse en una carrera profesional, que no es malo, es correcto, porque entre más capacitado estás, más útil eres. Pero ¿qué podrías decirles a esa persona que nos escucha en las diferentes edades que están allá, al otro lado de la pantalla? Lo que podría decirles es que si fuiste o eres un joven como yo era en ese tiempo, que no consideraba la consagración, que no consideraba tener una vida espiritual, que no consideraba ser reverente en la iglesia, creo que la escuela misionera va a ser de mucha bendición para ti. De allí tus hábitos cambiarán, tu perspectiva cambiará, tu visión de la vida, de las metas, prioridades, va a tener quizá otro rumbo. Dios va a obrar, así como obró en mí, en aquella escuela misionera, a estudiar más la Biblia, a tener más comunión con Dios. De allí tengo la certeza de que si tienes en tu corazón tener esa experiencia también, va a ser de gran bendición. Yo lo viví, entré como un joven y salí como otro. Entré como un jovencito de 20 años, salí como un joven de 22, pero distinto, con mayor deseo de estudiar la Biblia, con mayor deseo de buscar al Señor, de honrar a mis padres, de servir en la iglesia.
creo que eso también podría ser tu experiencia. Así que anímate a servir al Señor, anímate a estar en estos años en intimidad con el Señor, ahí en la escuela misionera, para que Él pueda hacer cosas que tú no puedes hacer por ti mismo. El hombre obra, Dios obra. Así es. Diego, llegando al final ya de esta experiencia que nos has compartido en una etapa de tu vida, queríamos saber ahora cuál es tu labor, a qué te dedicas en este momento. Bueno, ¿Saliste de Zamor? ¿Qué pasó contigo? sí, al salir de Zamor, fuimos llamados a servir en Huancayo. Y fueron nuestros primeros 3 años de servicio. Bien. Esos 3 años culminaron el 2025. Se reorganizó la Unión Peruana y ahora estamos laborando en Piura, también por 3 años. Ya estamos 5 meses de servicio allí y creo que Dios es tan grande y nos da tantos privilegios que donde quiera que vamos es una familia donde llegamos. Es una hermandad tan cercana, la de la fe, que hay padres, hay hermanos, hay tíos y hay una familia que está allí en todo lugar. En Piura estamos en la zona céntrica, también abarcamos la sierra. Bien. Y ya estamos con planes de nuevas filiales, instrucciones de música y lo que Dios ponga en los corazones también de la hermandad. Muy bien, creo que en el campo se aprende mucho más. Creo que en la escuela hay un gran aprendizaje, pero en el campo, sí, en la práctica, se aprende más. Diego, quiero hacerte una pregunta simbólica. Si Jesús viniera hoy y te preguntara, ¿qué hiciste con lo que te enseñé en ese amor? ¿Qué historia concreta le contarías para demostrarle que no fue un tiempo perdido? Bueno, interesante pregunta. Si el Señor nos preguntara qué hice con todo eso, ahora que han pasado 4 años desde que salimos, humildemente le mostraría lo que los años han demostrado. Familias reconciliadas, jóvenes entregados en bautismo y sobre todo me postraría ante Él y le diría gracias por la oportunidad de estar en ese amor, porque allí te conocí más de cerca, allí estuve en intimidad contigo en aquellas madrugadas y soy distinto, mi mente ha cambiado, mis prioridades, mis metas y solo digo cada mañana, guíame Señor, de aquí en adelante hasta donde tú veas conveniente. Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Yo creo que hemos conocido un poco más acerca de lo que tú viviste, desde tu experiencia personal. Bueno, para los que nos ven, no fue armado este proyecto, simplemente es lo que se ha vivido. Así es. Es lo que hemos experimentado. Bueno, hemos sido compañeros en la escuela misionera, hemos tenido grandes aprendizajes, grandes enseñanzas, ahora en campos diferentes y en áreas distintas. Así es. Pero con cada día que el Señor nos permite recibir, es un día más de aprendizaje. Diego, ¿quieres expresar alguna palabra de agradecimiento a alguien que nos esté viendo en este momento, al cierre de esta entrevista? Bueno, en primer lugar, a Dios por la vida y la oportunidad de haber tenido experiencia en ese amor. A mis padres también por, desde muy temprana edad, guiarme en los caminos del Señor. Cada vez que los veo en sus ojos satisfacción por lo que ahora realizo. Y aunque estemos lejos, ellos tienen la alegría de saber que su hijo sirve al Señor a tiempo completo. Y también agradecer a cada persona que en la vida Dios ha puesto, que nos ha ido encaminando a entregar nuestra vida al Señor. Y a las personas también que aparecerán. Gracias al Señor por encima de todo. Amén. Diego,
Yo creo que muchas personas nos han estado escuchando y tu última invitación para los jóvenes, ¿cuál sería? O las señoritas, disculpa te corto, Bien. la señorita, los jóvenes, no sé, alguien que te escuche, que nos escuche en este momento. Recuerden esta fecha, 10 de agosto. Se aperturará la escuela misionera. Si acabaste la secundaria, si es que aún no sabes qué estudiar, si es que estás en unos momentos en los que aún no decides qué hacer, creo que la escuela misionera te puede ayudar a pisar bien qué pasos debes dar con la dirección del Señor. Así que la escuela misionera espera a los jóvenes, a las señoritas que en realidad quieren amar más al Señor. Allí tendrán momentos de comunión con Él. Así que Dios permite que puedas estar allí este 10 de agosto y estaremos orando para que tu corazón ceda esa invitación del Espíritu Santo a pasar por esa experiencia de ese amor. Muy bien, Diego, muchas gracias. Dios te bendiga. Siempre es un gusto poder contar con tu participación también en este medio, en este ministerio. Un ministerio dedicado a no solamente compartir programas matutinos, sino experiencias de vida. Así es. Y experiencias que han tocado corazones, no en la teoría, sino en la práctica. Que el Señor te bendiga en tu ministerio, éxito en tu campo y donde vayas. Muchas gracias. Sea una Fabián. luz. Muchas gracias. Dios te bendiga también y a todos los que ven Renueva, también a ustedes en su ministerio. Amén. Las experiencias que se pueden llegar a tener dentro de las aulas de desamor son como las que acabamos de escuchar. Y tú puedes contar la tuya. Así que ven y sé parte de esta maravillosa institución que forma jóvenes, señoritas, no solamente para esta vida, sino para la eternidad. Que Dios te bendiga.